Santo, como era en un principio, ahora y Cada día me convenzo más que nuestros caminos no son sus caminos, déjamelo servido, que sus caminos no son nuestros caminos y que nuestros planes no son sus planes. Yo debería estar la próxima semana predicando en Ciudad de Guatemala, pero ese encuentro se canceló y hace un mes fue que por circunstancias del destino el padre Fidel me pidió que si podía acompañarlos aquí en la Asamblea Nacional y por eso uno arma sus agendas y sus calendarios, pero es el Señor el que tiene previsto y destinado a dónde lo quiere llevar a uno. Yo quiero empezar diciéndoles que no soy un sacerdote que simpatiza con la renovación o que le gusta la renovación. No, soy un hijo de la renovación carismática. Si la renovación carismática no se hubiera cruzado en mi vida a mis 19 años, no sería hoy sacerdote. Por eso creo que, y le doy gracias a Dios porque me permite poder compartir con el movimiento que me llevó a seguir al Señor de una manera radical, a descubrir los compromisos de mi propio bautismo. Y hoy el tema que quiero compartirles, el primer tema se llama ¿Por dónde va la renovación carismática? Preparando sus 50 años. Y yo siempre inicio toda predicación con un cuentico, con una historia. Y quiero contarles la historia de Rosita. Rosita era en Colombia dicen peladita, una chavalita, una niña de 7, 8 años, que un día se fue a su mamá a acompañarla a la feria, al mercado. Y de repente pasaron por un puesto donde habían baratijas y de repente Rosita quedó enamorada de un precioso collar de perlas artificiales. Le dijo, mamá, yo lo quiero, cómpramelo, mamá, cómpramelo. Y la señora, ¿cuánto vale? 20 euros. ¿20 euros? No, Rosita, yo no puedo gastar 20 euros en un collar de esos. Ay, mami, por favor, cómpramelo. Dime que sí, mami, dime que sí, Mami, yo te prometo, lavo mi ropa, arreglo mi cuarto, te ayudo en la cocina, pero mami, dime que sí. Y la mamá le dijo, mira, hagamos una cosa. En 2 semanas es tu cumpleaños y de seguro que tu abuelita, como todos los años, te va a regalar un billete nuevecito de 20 euros. Entonces, si quieres, yo te regalo 10 y te presto 10. Sí, mami, sí, gracias, mami, te quiero mucho, mami, gracias, mami. Y entonces la mamá le compró el collar, Rosita se puso su collar de perlas, le agarró tanto cariño. En Perú decimos tanto camote cuando algo nos gusta mucho. Le agarró tanto cariño a su collar que hasta quería dormir con él. Por supuesto que la mamá no lo dejaba dormir con él, pero ella se lo colocaba, lo dejaba allí en el borde de la cama y antes de levantarse ya se lo estaba poniendo. Y entonces el papá se dio cuenta del cariño que le había agarrado Rosita al collar y entonces un día, cuando llegó a la casa después de la cena, le dijo, Rosita, ¿quieres que te cuente un cuento? Sí, papi, cuéntame un cuento, sí, papi. Vamos, la llevó a su cama, la arropó, la colocó en la cama y se puso a leerle el cuento. Al final del cuento le dijo, Rosita, te quiero hacer una pregunta. ¿Me quieres mucho? Sí, papi, te quiero mucho. ¿Pero me quieres mucho, mucho? Sí, papi, yo te quiero mucho. Y entonces le dijo, ¿y me quieres más que a tu collar de perlas? Y entonces ya ella inmediatamente sacó la trompita. No, papi, no me digas eso, papi. ¿Me serías capaz de regalarme tu collar de perlas? No, papi, mi collar de perlas no. Papi, te regalo mis ponis de cabelleras de colores, pero no me pidas mi collar de perlas. No, mijita, no me hagas caso, es una bobada. Le dio un besito, le dio la bendición y la acostó. Al cabo de 2 semanas, de nuevo, Rosita, ¿te leo un cuento? Sí, papi, léeme un cuento. Y entonces, después del cuento, le dijo, Rosita, ¿me quieres mucho? Sí, papi, te quiero mucho. ¿Pero me quieres mucho? Sí, papá, te quiero mucho. ¿Y me quieres? ¿Y si me quieres tanto, me regalarías tu collar de perlas? No, papi, no. Papi, te regalo a Toby, mi osito de peluche. Pero no me pidas mi collar de perlas. No, mijita, no me das caso. Y le dio un beso. A la siguiente semana, el papá le hace la pregunta, Rosita, ¿quieres que te lea un cuento? Ya Rosita no muy convencida. Bueno,
Y entonces, después que terminó de leer el cuento, le dijo, Rosita, ¿me quieres mucho? Rosita no dijo nada. 2 lágrimas le corrieron por las mejillas, metió su mano debajo de la almohada y le dijo, papá, te quiero más que a mi collar de perlas. Y le entregó su collar de perlas a su papá. En ese instante, el papá se metió la mano, tomó el collar de fantasía y se lo puso en un bolsillo de la chaqueta y sacó del otro bolsillo un estuche de terciopelo rojo. Y le dijo, Rosita, toma, esto es para ti, quiero que lo abras. Cuando Rosita abrió, era un auténtico collar de perlas de río cultivadas, del tamaño para una niña. Y el papá le dijo, desde que me di cuenta que te enamoraste de ese collar de fantasías, te mandé a hacer este collar de perlas auténticas para ti. Y te las tuve guardadas hace 3 semanas y no te las iba a dar hasta que tú no estés dispuesta a abandonar tu collar de perlas artificiales. Cuando seas capaz de abandonar tus baratijas, recibirás las verdaderas joyas que el Señor tiene para ti. Mis queridos hermanos, esas rositas somos nosotros. Esa rosita eres tú como individuo, pero también es la renovación carismática como iglesia. El Señor tiene grandes regalos para nosotros, pero no nos lo va a entregar si no estamos dispuestos primero a abandonar las baratijas que hemos atesorado. Cuando estés dispuesto a soltar esos amores equivocados, esas preferencias desubicadas, entonces, y solo entonces, recibirás las verdaderas perlas, las verdaderas joyas y las verdaderas bendiciones que el Señor tiene para ti. Amén. ¿Cuál fue nuestra mayor aspiración como renovación carismática en los primeros años de la experiencia en el Espíritu Santo? Cuando la renovación recién empezaba a hacer sus pininos, se levantaron muchas suspicacias, muchas críticas. Y nuestros primeros coordinadores y responsables hicieron todo lo posible por tratar de ir avanzando dentro de la propia iglesia. Nuestra mayor aspiración siempre fue en los primeros años ser reconocidos y aceptados por nuestra iglesia. Fue dar a conocer nuestra experiencia de conversión a través del reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. Fue vivir plenamente los carismas del Espíritu Santo y también deslindar los vínculos ecuménicos por temor a ser considerados por muchos católicos como protestantes infiltrados. De hecho, el primer nombre de la renovación carismática católica en sus inicios fue el de pentecostales católicos, que eso levantó mucha roncha y muchas suspicacias en muchas autoridades y en muchos miembros de la jerarquía, lo que hizo que entonces la renovación vaya tratando de abrir sus propios espacios dentro de la iglesia. Bueno, si eso fue en los albores de la renovación, hoy, después de 48 años, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué nos falta aún buscar y conseguir? Hoy, después de 48 años, ya no está en cuestión nuestra fidelidad a la jerarquía. Incluso, no solo se nos ha concedido el reconocimiento que esperábamos, sino también se nos ha confiado tareas dentro de las estructuras de la iglesia, tanto de las iglesias particulares, tanto a nivel de grupos o de renovación,
como a nivel de personas, donde hoy vemos a muchas comunidades o carismáticos al frente de cursos de confirmación, catequistas, ministros extraordinarios de la Eucaristía, en animación litúrgica, en los coros parroquiales, en los equipos de pastoral parroquial. Ya no hay duda de la inserción y de la pertenencia y del reconocimiento de la renovación dentro de la estructura de la iglesia. El año pasado, el 1 de junio del año pasado, era la primera vez en toda la historia de la iglesia que un pontífice acompañaba a la renovación carismática italiana en su encuentro nacional. Habíamos tenido pontífices anteriores que simpatizaban y que le habían abierto las puertas de la renovación. Hoy contamos con un pontífice que antes de ser nombrado papa fue el responsable de la Conferencia Episcopal Argentina del Movimiento de Renovación Carismática. Podemos hacer un balance triunfal de los 48 años de la Renovación Carismática Católica y la respuesta, como diría el padre Raniero Cantalamessa, es no. No podemos hacer un balance triunfal. La Renovación Carismática Católica, como toda realidad humana, ha mostrado aspectos problemáticos, excesos, divisiones, guetos, traiciones al Espíritu Santo, pecados y algunos graves. Somos humanos, estamos conformados por seres humanos. Nos hemos acomodado y anquilosado con lo alcanzado. Vivimos mucho del recuerdo de nuestras glorias pasadas, pero ya no somos capaces de ejecutar glorias actuales. Pareciera que hemos perdido el amor primero, el celo que nos caracterizó. Tengo la oportunidad de predicar por todo el continente americano y veo con mucha sorpresa comunidades y asambleas que fueron focos de renovación, de potentes experiencias de renovación, que hoy están languideciendo, si no es muriendo. Comunidades que fueron de alguna manera las que marcaban la pauta, que hoy a las justas se sostienen. ¿Qué es lo que está pasando? Y no sería equivocado decir que posiblemente hemos perdido el primer amor, hemos perdido el celo que nos caracterizó. Muchas veces, por salvar la eclesialidad, hemos renunciado a lo que es inherente, a lo que es propio, y hemos relegado nuestra especificidad fundacional para más bien hacia adentro del propio grupo. El bautismo en el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu Santo y la práctica en los carismas. Los sacerdotes que estuvieron en el último retiro en junio pasado, a mediados del mes pasado, en Roma, con el Papa Francisco, se encontraron con un pontífice que les decía a los sacerdotes carismáticos: no se olviden de promover los seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, no se olviden de promover el bautismo en el Espíritu Santo. El Papa utilizó en más de 14 ocasiones, allá en la Basílica de San Juan de Letrán, el término de bautizo en el Espíritu Santo. Yo les cuento que en la renovación colombiana ese término está más bien mandado al congelador. Para no suscitar suspicacias, hemos hablado más bien de efusión en el Espíritu Santo para no crear roncha en la eclesialidad. ¿Por qué? Porque bautismo podía confundirse con un sacramento más y era una pretensión de la renovación carismática contar con un octavo sacramento. Y entonces esto hizo que, por consejo de muchos líderes de la renovación, más bien se utilizara el término de efusión en el Espíritu. A mí me llenó de gozo y de alegría ver a través de los videos y de YouTube al Papa usando el término bíblico que aparece
en los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios de bautismo en el Espíritu Santo. Oren por el bautismo en el Espíritu Santo. No dejemos de lado, queridos hermanos, la práctica de los sacramentos. Parecería ser que los carismas fueron parte de la renovación inicial de sus primeros años. Pero en la medida en que los carismáticos fueron aceptados dentro de la iglesia y muchos de sus líderes empezaron a estudiar teología para laicos, que es una especie de teología aguada. Yo no sé por qué hay distinción entre teología para laicos de teología a teología. Yo creo que no hay que darle a los laicos una teología aguada, sino un buen bistec, un buen bife, un buen pedazo de carne. Y entonces muchos de estos laicos, a la hora de ir estudiando teología, pues se encontraron con grandes teólogos en la iglesia que empezaron a decir que los carismas tuvieron su momento en la historia de la iglesia, pero que hoy más bien forman parte del museo de la iglesia. Yo recuerdo cuando en una oportunidad un periodista entrevistó a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el gran obispo carismático de América. Monseñor Uribe Jaramillo fue el primer obispo en América Latina que se puso la camiseta, no del Real Madrid, sino de la renovación carismática. Y entonces un periodista le preguntó: Monseñor, algunos miembros de la propia renovación dicen que los carismas formaban parte de los inicios de la renovación, pero ahora que ya han crecido, que ahora ya se están formando, son grandes teólogos, que ya los carismas no se necesitan. ¿Qué dice usted al respecto? La palabra de Monseñor Uribe fueron tajantes. Una comunidad carismática que deja los carismas dejó de ser carismática. Llámese grupo parroquial, llámese grupo de lo que sea, pero no puede llamarse grupo de oración de renovación carismática si dejó de lado los carismas. Porque o somos con los carismas o no somos. La renovación carismática o se mantiene con la bandera de los carismas o simplemente dejó de ser lo que Dios tenía proyectado para ella. Muchas veces el empeño de figuración y reconocimiento de algunos de sus líderes han hecho también que que no se vea ese sentido de conversión. A mí me entristece ver a lo largo de América Latina muchos líderes y coordinadores nacionales a lo largo de toda América Latina que una vez que dejan su cargo no tienen la humildad y la sencillez de volver al llano. Simplemente dejaron su coordinación arquidiocesana, dejaron su coordinación regional o local y simplemente ya la renovación no les cabe. Entonces simplemente dejan la renovación o abren sus propias comunidades, se asocian como comunidades independientes, pero ya no son capaces de bajar al llano. Si algo aprendí yo de mi comunidad religiosa, los padres eudistas, les digo para los que no conocen a los eudistas, que no somos ni budistas ni nudistas, sino padres eudistas, porque nuestro fundador fue un santo francés del siglo XVII llamado San Juan Eudes. Aprendí de mi comunidad eudista de ver que un día un padre puede ser provincial, en otro año puede ser consejero general, puede ser vicario general o puede ser superior general, y al cabo de su periodo lo ve uno de maestro de novicios o lo ve uno de vicario parroquial en una parroquia. Eso posiblemente nos hace falta a muchos líderes de la renovación, descubrir que nuestro servicio en la renovación no tiene que ser siempre ascendente. Sino que tiene que ser circular. Un día se está arriba, otro día se está abajo. No es como la carrera militar, que uno siempre va subiendo y no puede bajar. La única manera para que aprendamos
a mandar es que aprendamos a obedecer. Y si cuando estamos mandando no sabemos respetar a los que están abajo, difícilmente al acabar nuestro mandato nos volvemos a colocar en el principio de la cola. Eso es muy difícil cuando el orgullo y la autosuficiencia nos han robado lo que verdaderamente quiso la renovación carismática para sus líderes. Ha sido el primer movimiento en la iglesia que a sus líderes no les dio el título de líderes, sino les dio el título de servidores. Porque siempre entendió en el Espíritu Santo que el que estaba arriba no era para mandar, sino para servir. Que entendió lo que hizo Jesucristo en la última cena, que no tuvo el menor reparo de ponerse de pie, colocarse el delantal y lavarle los pies a cada uno de sus discípulos, cuando ese era un trabajo servil de siervos y de esclavos. Porque Él fue el primero en insistir, porque el que quiera ser el primero de ustedes, que sea el último, y que quisiera ser el primero, que sirva a los demás. No se equivocó la renovación carismática en nombrar a sus responsables con el título de servidores. Cuando tuve la oportunidad de predicar en Chile, me gusta mucho que el coordinador nacional en Chile no se llama coordinador nacional, se llama el servidor nacional. Porque de nuevo se remarca y se recalca que se está allí para prestar un servicio a los hermanos. En muchos veo con tristeza a lo largo del continente que en muchos grupos de oración hemos cambiado la práctica de los carismas por la promoción de devociones. Con todo respeto, permítanme que sea profeta, y si lo que les voy a decir no les gusta y deciden no volverme a invitar a predicar en España, eso no quitará mi papel profético que me corresponde como sacerdote. La renovación carismática no está llamada a promover devociones. Cada cosa en su lugar. Soy eudista y amo mucho a nuestra Madre María, pero con todo respeto no se debe empezar el grupo de oración mientras que llegan los hermanos con el resto del rosario. Eso que lo haga el grupo mariano o que lo hagan en la gruta mariana. Pero el grupo de oración no puede perder su esencia neumatológica, cristocéntrica y cristológica. No estamos llamados a promover devociones. De hecho, las devociones surgen en nuestra Iglesia Católica cuando los sacerdotes, cuando los evangelizadores, cuando los agentes de pastoral perdieron la capacidad de transmitir el querigma, entonces llenaron esos vacíos con prácticas piadosas. La religiosidad popular son los vacíos con los que los laicos poco formados tratan de satisfacer su vida espiritual. Por eso, basándome en esta afirmación, me atrevo a decirte, y perdóname si te molesta, dime cuántas devociones tienes y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. Así de simple. Dime cuántas devociones tienes. No estoy en contra de la religiosidad popular, que es una riqueza que la iglesia está llamada a apoyar, pero también a conducir. No estoy en contra de las devociones particulares y privadas, pero sí quiero ser claro que el que tiene una experiencia personal con Jesucristo como Señor y Salvador no necesita de la devoción de la prosperidad para que le vaya bien. No necesita de tal devoción o de tal novena para que le vaya bien. Esas novenas suelen llenarse cuando se perdió en el horizonte de nuestra práctica de fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. San Juan Eudes, un santo del siglo XVII, fue un gran carismático en su siglo. San Juan Eudes decía
que la práctica más hermosa y la mayor y primera de todas las devociones consistía en no apegarse a ninguna devoción, sino entregarse confiados al Espíritu de Dios y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe con su luz y con su amor. La primera y la más importante de todas las devociones es no tener ninguna devoción que a Jesús y su Espíritu Santo. Necesitamos volver a nuestro cristocentrismo original que nació en la renovación carismática precisamente como consecuencia de ese encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la principal pega, laboro, chamba, trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando Jesucristo nos dice en Juan 14, 15 y 16 que va a enviar el Espíritu Santo, que Él no nos va a dejar huérfanos, sino que enviará al Espíritu Santo. ¿Para qué envía el Espíritu Santo? Para que nos guíe a toda verdad y para que nos recuerde todas las palabras que Jesús nos enseñó. La pega, el trabajo, el laburo del Espíritu Santo es recordarnos, llevarnos hacia Jesús, recordarnos las palabras de Jesús y llevarnos siempre a reconocer a Jesús como el centro de nuestra fe, el centro de nuestras vidas y el centro de nuestras prácticas. Posiblemente por esas palabras del Evangelio de San Juan es que nuestra propia iglesia ha tenido un descuido con el Espíritu Santo. ¿Cómo así, Padre? Incluso lo veo en los círculos carismáticos. Si recordamos el credo niceno-constantinopolitano, cuando se nos habla del Espíritu Santo, ¿qué se nos dice? Que con el Padre y el Hijo recibe ¿qué? Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. ¡Ey! ¿Por qué somos tan mentirosos? A mí me da la impresión, basta mirar cualquier cancionero de la renovación carismática de cualquier parte del mundo y vamos a ver que las canciones del Espíritu Santo es bautízame, lléname, transfórmame, renuévame, achicharrame. Todo el Espíritu Santo es pedirle. Inclusive dentro de nuestros hermanos esperados, no me gusta llamarlos hermanos separados, esperados, porque un día regresarán al rebaño de Pedro. Incluso dentro de nuestros hermanos esperados, las canciones del Espíritu Santo son pidiéndole. Veo un gran vacío y reto para los compositores carismáticos de música aquí en España a que compongan canciones donde se adore al Espíritu Santo. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y mandamos al Espíritu Santo. Parecería ser que la familia trinitaria está compuesta por el papá, el dueño de la casa, Dios creador, el Hijo, nuestro Salvador, y la muchacha de servicio, que es el Espíritu Santo. Tráeme esto, tráeme el otro, prepárame, saca al perro, tráeme esto, cómprate el otro. Por eso necesitamos volver a colocar al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y creo que estamos en tarea, estamos en deuda con lo que profesamos en el credo niceno-constantinopolitano. Hemos hecho difícil que el resto de la iglesia nos acepte a veces considerarnos los dueños del Espíritu Santo. En cuántos momentos y en cuántas situaciones los carismáticos hemos discriminado a otros hermanos y hemos hecho acepción de personas. No, ese cura no es renovado. Ese cura sí es renovado. No, ese hermano no es renovado. Ese sí es renovado. Parecería ser que hubiera una casta especial de renovados y los que no son de esa casta hay que mirarlos por debajo del hombro. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos convenza de ese pecado, tanto individual como colectivo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos cure de
una palabrita que me he inventado, de la escleroneumosis que está sufriendo la renovación carismática. Esclerosis, endurecimiento, y neumosis, neuma, Espíritu Santo. Entonces muchos de nosotros o muchas comunidades de renovación estamos viviendo la escleroneumosis. Se nos está endureciendo el espíritu, se nos está endureciendo la práctica de los carismas. El Espíritu Santo ha perdido la docilidad, la libertad y la movilidad que antes tenía. Ustedes me pueden preguntar, ¿es que, Padre Charlie, no han habido frutos buenos en estos 48 años? Claro que sí, pero no dejemos que esos frutos buenos, no dejemos que el perfume de las rosas nos impidan ver sus espinas. Queridos hermanos, nuestra iglesia, nuestra renovación carismática le ha dado un acento prioritario de vivir la santidad. Ya desde los inicios de la renovación, el cardenal León Joseph Swinens, en los albores de la renovación, constataba que habíamos democratizado la santidad. Si algo bueno tuvo la renovación carismática, decía el cardenal Swinens, es que la santidad ya no es exclusividad de religiosos consagrados y consagradas. La renovación carismática democratizó la santidad. Los laicos también están llamados a ser santos. Fui a predicarles una conferencia a los muchachos de último año de bachillerato, de preparatoria, de uno de los colegios católicos más dediparados, fresas, pitucos, gomelos, no sé cómo le llaman en tu país, de los más hijos de papi y rififís. Entonces, uno de los colegios de religiosos más importantes de Barranquilla, habían como unos 160 jóvenes allí, y yo les hago una pregunta a los jóvenes, y les digo, quiero que me respondan con auténtica sinceridad. Levanten la mano los de ustedes que quieran ser santos. ¿Saben cuántos jóvenes levantaron la mano? Ninguno. Y era colegio de curas. Y siendo colegio de curas, ninguno de esos jóvenes quería ser santos. Y entonces me puse a preguntar, a ver, lluvia de ideas, ¿y por qué no quieren ser santos? Y lo que empezaron a describir fue muchas de las circunstancias que hace que se entienda que la santidad pueda ser algo bueno. Ellos identificaban la santidad con la vieja chupacirios, rezandera, amargada, que iba a misa todos los días, pero ponchaba todas las pelotas que caían en el patio de su casa. Esa mujer que vivía metida allí en la iglesia todo el día, pero que sin embargo peleaba con todos sus vecinos. Hacían entender que la santidad era igual a prácticas, a devociones, que ser santo significaba ser aburrido, que ser santo significa que no me puedo divertir. Parecería ser que toda la diversión y la dimensión lúdica del ser humano fuera totalmente antagónico al camino de la santidad. ¡Ey, bendito Papa Francisco, que nos regaló la Evangelii Gaudium para hacernos ver que la cristiandad y que la fe tiene que ser alegre, que la prédica del Evangelio tiene que ser alegre? ¿Cómo insiste el Papa Francisco? ¿Cómo vamos a atraer al resto a que nos siga si tenemos cara de viejos y viejas amargadas? Yo le suelo decir a los varones mayores de mi parroquia, porque me toca confesar a sus mujeres y a sus hijos, y me toca decirle a los varones de mi parroquia, decirle, ¡hey! Tienes derecho a envejecer, pero no a ser un viejo amargado. No a ser un viejo amargado. No podemos perder la alegría de nuestra fe. El Evangelio es alegre.
Es la propia palabra Eucaristía, si nos vamos a su etimología, viene de dos raíces griegas. Eujaire, eu bueno, jaire, alegría, jaire, Miriam, quejaritomene, alégrate María, el Señor está contigo. La Eucaristía es la buena alegría de nuestra fe. Y si es la buena alegría de nuestra fe, ¿por qué la celebramos como que estuviéramos celebrando un entierro, un Dios muerto? Y vemos en muchas parroquias en la celebración de la Eucaristía cantando a 3 o 4 hermanas, porque no hay más, que van cantando, empiezan su Eucaristía cantando, vienen con alegría. Y simplemente están mintiendo en lo que están haciendo. Entonces, algo bueno es que hemos rescatado la santidad, pero ahora esa santidad necesitamos rejuvenecerla, volverla alegre, volverla feliz. Ser santo significa ser alegre, ser santo significa ser feliz. Si no identificamos la santidad con la alegría y la felicidad, es mejor apagar la luz e irnos todos. Apaga y vámonos. La alegría que hemos traído a la liturgia de la iglesia es uno de los aportes grandes. Hoy vemos en muchas parroquias donde ni siquiera hay renovación carismática y sin embargo la Eucaristía contiene los cantos que fueron creados y que nacieron en el espíritu y en la alegría de la renovación. El compromiso que ha adquirido la renovación con las parroquias ha sido grande. Muchos párrocos han sido ganados a favor de la renovación, a pesar de que algunos párrocos fueron perseguidores y contradictorios de la renovación. Llegaron a una parroquia plagada de esa secta, de esa tendencia, y entonces los curas se dieron cuenta que las únicas que estaban allí para los servicios mínimos eran los hermanos de renovación. Necesito que me ayuden a descargar un camión de ladrillos que viene para el salón parroquial. ¿Quiénes estaban ahí? Los hermanos del grupo de oración. Necesito que me arreglen un arreglo floral para los hermanos de la renovación. Que me arreglen el monumento los de renovación. Que vamos a hacer la kermés, el bingo parroquial. ¿Quiénes están allí? Los hermanos de renovación. Muchos curas fueron ganados a la renovación carismática por su obediencia y disponibilidad a pesar del maltrato, a pesar del ningunearnos, el no tomarnos en cuenta. Fueron ganados por la renovación por su servicio y por su entrega. No olvidemos eso. A veces nos van a tocar sacerdotes que te van a decir no aplaudas, no aplauden. No se imponen las manos, no impongan las manos. Pero con su perseverancia, con su trabajo, con su cariño y testimonio, harán que esas puertas invencibles se vayan a romper. La diócesis de Culiacán, en Sinaloa, México, fue una de las pioneras en renovación carismática. Fue una de las pioneras junto con Monseñor Carlos Talavera, el padre Salvador Carrillo Alday, estaba el hermano Rodrigo Atanasakis de la diócesis de Culiacán en Sonora. Fue uno de los focos donde se prendió la renovación en todo México. Y les llegó un obispo que la prohibió, que la expulsó de las parroquias. La renovación tuvo que volverse clandestina y perseguida. Pero como bien dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Llegó el momento en que ese pastor fue llevado a la presencia del Señor, y allí sí, no me hubiera gustado estar en su pellejo. Y el Señor les premió con otro pastor que amaba la renovación, que promovía la renovación, y hace poco, con la presencia, el año pasado, con la presencia del padre Diego Jaramillo y el padre Yomario Montoya, celebraron con bombos y platillos sus 40 años de renovación carismática en esa diócesis, después de haber pasado por cerca de 22 años de clandestinidad y de oscuridad. Entonces nuestra perseverancia va a hacer
que nos ganemos el corazón incluso de los párrocos o las personas que menos quieren a la renovación. El uso de los carismas que hemos recibido han sido puestos al servicio de la iglesia particular. Todos estos frutos buenos hemos tenido a lo largo de estos 48 años que tenemos por delante. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿qué espera la renovación carismática para sus 50 años? La renovación carismática está ya lista para dar frutos maduros. Estamos llamados, queridos hermanos, a una santa provocación, como dice el padre Raniero Canta la Mesa, dentro de las comunidades cristianas, parroquiales y diocesanas. El servicio a la cual está llamada la renovación carismática a dar a la iglesia y la razón por la que Dios la hizo surgir como producto del Concilio Vaticano II fue su servicio profético. Si no fuera por nuestro servicio profético de la predicación y la predicación carismática, no tendríamos razón de existir. O somos profetas o no somos. O anunciamos y recalcamos nuestro papel profético o no tenemos razón de ser. La jerarquía en toda la iglesia tiene derecho a insistir en que la renovación carismática encuentre su lugar dentro de las realidades pastorales y canónicas. Tiene todo su derecho en exigirnos eso. Tienen todo el derecho de considerarnos un movimiento más y requerirnos de tal manera estatutos y aprobación eclesiástica. Tienen todo su derecho. No podemos ser una rueda suelta. Dentro del esquema organizativo y administrativo de la iglesia, la renovación carismática solamente encaja dentro de la denominación, de la categoría de movimiento. Nosotros sabemos por los propios inicios de la renovación carismática que la renovación carismática nunca fue vista ni se consideró un movimiento, sino más bien ser la iglesia en movimiento. No ser un movimiento dentro de la iglesia, sino la iglesia en movimiento. Eso se tiene claro desde los primeros albores de la renovación, que no estamos llamados a ser un movimiento, sino a la iglesia en movimiento. A mí siempre la concepción del cardenal Suenens en insistir que la renovación carismática está llamada a leudar la masa y a desaparecer. Para el cardenal Suenens era claro que la renovación carismática tenía una sola misión: renovar la iglesia. Y cuando la iglesia estuviera renovada, entonces habría cumplido la razón de ser de su existencia. Por lo tanto, nos veíamos ante esa disyuntiva: renovamos la iglesia y desaparecemos, o nos mantenemos dentro de la estructura eclesial como un movimiento apostólico más. Fue una situación y una encrucijada que llevó a la propia renovación a tener, en primer lugar, que ser dócil a la voz de sus pastores, que le pidieron de alguna manera el que tuvieran estatutos que los gobernaran para que entraran dentro de las figuras canónicas de movimientos diocesanos y parroquiales. En Colombia, mientras Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo estuvo vivo, Monseñor Alfonso Uribe se opuso tenazmente, posiblemente con la visión del cardenal Suenens, a que la renovación carismática católica colombiana tuviera estatutos. Fue recién a la muerte de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que entonces el padre Diego Jaramillo, por petición de la Conferencia Episcopal, entonces crearon los estatutos de la renovación carismática católica y entró a ser considerado en la administración diocesana como un movimiento más. Entonces,
Nos encontramos con esa doble disyuntiva, pero una cosa no podemos perder de vista. Aunque la jerarquía tiene derecho a considerarnos un movimiento más y requerirnos los instrumentos para su aprobación, el asunto no es cómo nos ve la iglesia, sino vamos nosotros a considerarnos un movimiento más dentro de la iglesia. La gran disyuntiva parecería ser estatutos versus libertad de espíritu, movimiento versus corriente de gracia. Es que tenemos que elegir entre esas dos disyuntivas. En mi pobre criterio personal, pienso que no se trata de un disyuntivo, sino de un conjuntivo. Podemos, por petición de nuestra iglesia, tener los estatutos que ella nos pide y encajar dentro de las escrituras eclesiales, pero eso no para que nos consideremos y nos congelemos, nos anquilosemos y suframos de la escleroneumosis de perder la gracia de la libertad en el Espíritu Santo. Nos acogemos a las estructuras, pero somos conscientes que no somos un movimiento más en la iglesia, sino que seguimos siendo la corriente de gracia que tiene la tarea de mantener viva la presencia y la libertad del Espíritu en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27, 1 Corintios 9, 24 al 27, nos encontramos con este texto de San Pablo. San Pablo compara la vida del cristiano comprometido, apliquémoslo a nuestra realidad concreta, el renovado comprometido, con la de un atleta, del atleta que corre en las Olimpiadas, y hace un paralelo precioso de las exigencias que tiene un atleta y que San Pablo traspasa a los cristianos comprometidos. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consiguéis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. En esa época era una corona de laureles que se marchitaba. Ellos se cuidaban de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, de ciertos favores en su vida conyugal. Ellos se privaban de muchas cosas en función de la carrera, en función de la corona, que era una corona que se marchita. ¿Cuánto más nosotros, dice San Pablo, nosotros en cambio corremos por una corona inmarcesible? Así pues yo corro, dice Pablo, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que habiendo proclamado a los demás el evangelio, yo mismo termine descalificado. Son palabras muy duras. Habiendo sido yo heraldo para otros, termine yo mismo descalificado en esta carrera de la fe. Como cristianos somos atletas, y como atletas no podemos perder de nuestra vista lo que significa la preparación de un atleta. Habla de disciplina, habla de sacrificios. De hecho, lo que la iglesia llama ascesis, los ayunos, las mortificaciones, todas aquellas situaciones que implican renunciar en función de algo mejor, lo que la iglesia llama ascesis viene de la palabra griega asceta, que es la misma palabra de atleta, el que se prepara para una competición.
No podemos perder de nuestra vista que nos estamos preparando para una competición. Y la competición implica ser testigos de Jesucristo. En la carta a los Hebreos, nos dice el autor de la carta a los Hebreos, dice que yo corro no a la aventura. Dice que me despojo de todo peso del pecado que me asedia y corro con perseverancia la carrera que tengo puesta por delante, puesto mis ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Está hablando de despojarnos de un peso del pecado que nos asedia. Se está hablando de algo que me llama la atención. El autor de la carta a los Hebreos dice, correr con paciencia. Oye, un momentico, ¿estoy en una carrera o no estoy en una carrera? ¿Cómo es eso de correr con paciencia? Es que no es una carrera de corto término, no son 100 metros ni 200 metros, es una maratón, es una carrera de fondo. Nuestra vida cristiana y nuestra vida como renovados es la de un atleta que corre una carrera de fondo. No importa la velocidad, no es el que corre más rápido el que corona. Es el que mantiene un ritmo, el que mantiene una respiración, el que es capaz de mantener una rutina y una constancia. Solamente aquellos que mantienen la rutina y la constancia pueden ir dejando en el camino a los que corrieron más rápidamente. Todos conocemos la historia, el cuento infantil de la liebre y la tortuga. Una cosa es muy clara, la única que puede dar razón del camino es la tortuga. La liebre, que pudo haberla corrida rápido, en su prisa y en su afán, no tomó en cuenta el camino y se centró en ella misma y se confió y se perdió del camino. ¿Cuándo entenderemos, queridos hermanos, que nuestra misión como renovación carismática no es llegar a la meta? Es la razón de nuestra razón de ser, no es la meta, es el camino. Estamos aquí en este mundo y conformamos la iglesia peregrina. No somos ni la triunfante ni la purgante, estamos en la peregrina. Por lo tanto, nuestra razón de ser no es llegar a la meta y salvarme yo solito. Entendamos que nuestra misión como católicos, la gran diferencia entre católicos y protestantes frente al objetivo de la salvación es que el protestante se salva individualmente. Yo acepto a Jesús, tengo con él mi comunión y yo ya me salvé, el resto que se friegue con J. Yo me pregunto, a veces hay esa tendencia en la renovación de buscar esa salvación automática. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Podrás disfrutar, y perdónenme de nuevo que sea profeta y me meta en el rancho, podrás disfrutar tú de salvarte, de alcanzar la vida eterna y vivir toda la eternidad si las personas más importantes en tu vida no te van a acompañar? ¿De qué sirve tener vida eterna si tu marido y tus hijos no van a estar contigo? ¿De qué te sirve salvarte solita o solito si los que más amas no te van a acompañar? ¿Podrá ser eso una vida eterna feliz? Es difícil, es complicado. Tenemos retos. La gran pregunta que muchos dirán, pero padre, es que no hacen caso, es que no creen, yo ya les he hablado y no me hacen caso, yo les he predicado y no me hacen caso. Tú no tienes que convertir a nadie. En el Perú decimos, eso es chamba del Espíritu Santo, eso es trabajo, pega, laboro. ¿Cómo le llaman en España? ¿Cómo le dicen al trabajo aquí en España? Tarea, ¿sí? Tú no tienes que convertir a nadie. Déjale al Espíritu Santo su trabajo. Tú simplemente abre tu boca
y Él la llenará. Padre, pero ¿cómo hago para convertir a mis hijos? Que no sé qué más. Mira, tú no tienes que convertirlos. Simplemente ora por ellos. Ora. Tu función es simplemente orar. Si tú quieres la conversión de las personas que más amas, aplica la táctica de los frijoles. ¿Qué hace uno con los frijoles antes de cocinarlos? Los deja en remojo de agua. Bien, aplica la misma táctica de los frijoles con tus seres queridos, solo que lo vas a dejar en remojo de oración. ¿Cómo la ves? Era un joven universitario. Estaba recién en los primeros amores, en la renovación. Tenía un compañero que era uno de los servidores del grupo. Era un muchacho que su padre era alemán y su madre era peruana. Eran apenas 2 hermanos, su hermana Karen, la mujer mayor, y él, el segundo. Y resulta que el que iba a la iglesia, el que se había convertido, el que era carismático, era el varón. Mientras que su hermana, la mayor, el papá la había mandado a que hiciera bachillerato y universidad en Alemania, regresó imbuida de toda esta concepción de vida desacralizada y descristianizada que abunda mucho en las Europas de ahora. La muchacha llegó con una vida completamente libertina, con una vida completamente disipada, sin valores, y Rudy, que era el carismático, el renovado, se preocupaba mucho por su hermana Karen, que su hermana Karen se vaya a perder. Y empezó a hablarle: Karen, que Jesús, Karen, que va a venir el padre Emiliano Tardif, Karen, que va a haber un seminario de vida en el Espíritu, Karen, que una misa de sanación, tratando de ver si Karen se animaba. Un día Karen se volteó y le dijo: ya me tienes harta, aburrida, podrida con tu Cristo. Y Rudy se asustó, porque en vez de acercar a su hermana a Jesucristo, estaba teniendo el efecto contrario. Ya me tienes harta, podrida con tu Cristo. Se dio cuenta que la táctica era equivocada. Le dijo: ¿y ahora qué hago? Y dijo: ya sé, pues solo me toca orar por ella. Un día llegamos a su casa, abrió la puerta: mamá, ¿está Karen? No, todavía no llega. Charlie, sube. Y me hizo subir. Entremos al cuarto de su hermana y yo no entendía qué pasaba. Llegó a la cama de la hermana y puso las manos allí. Y yo: pon tus manos, me digo yo. Y se puso a orar: Señor, cuando Karen se acuesta en esta cama, abrázala, que sienta tu amor, prepárala para el encuentro contigo. Después bajamos, de repente llegó la hermana: hola, dejó las llaves del carro, se metió en el baño, miró a la izquierda, miró a la derecha y puso las manos sobre el llavero. Señor, cuando Karen coja estas llaves, que sienta tu amor, que sienta tu presencia, que sienta tu gracia. Hey, aprendí de Rudy lo que significa orar sin cesar. Aprendí de Rudy lo que significa volverlo todo oración. Aprendí de Rudy lo que significa: si los brujos y la gente mala te pide prenda de tus futuros víctimas para conjurarte y rezarte y para que tengas marido, etcétera, uno en el mundo oculto de la brujería se utiliza eso: tráeme una prenda, tráeme un cabello, tráeme un pañuelo, algo para rezártelo. Pues si los hijos de las tinieblas rezan los objetos de los hijos de la luz, ¿por qué no utilizamos los hijos de la luz esa misma táctica para retener y ganar a nuestros seres queridos? ¿Ah? Y entonces Rudy entraba al baño, porque tenían un baño común entre él y su hermana. Entraba al baño primero que su hermana, y entonces cuando se estaba bañando agarraba el jabón de ella y le dice: Señor, así como se lava por fuera, lávala por dentro. Agarraba la toalla y decía: Señor, cuando se vaya a secar con esta toalla, abrázala y que sienta tu amor. Cuando había el papel higiénico, por allí también, Señor. Y entonces todo lo que Karen tocaba, agarraba, estaba de alguna manera orado por el Señor. Hey, Rudy le predicó 2 años y la espantó.
Oró 3 meses y de repente a Karen la invitaron a un campamento de verano en la playa. Karen fue pensando que se trataba de para los que saben inglés, un orgy weekend. Y terminó siendo un campamento cristiano. Y Karen regresó del campamento y le dijo: Rudy, por primera vez entiendo lo que me vienes diciendo hace 2 años. Quiero contarte que en esa fogata le abrí mi corazón a Jesús y entró a mi corazón. Le predicó 2 años y la espantó. Oró 3 meses y por fin, con la táctica de los frijoles, en el remojo de la oración, su hermana se ablandó y el Espíritu Santo pudo llegar en el momento oportuno. ¿Cuántas amas de casa aquí en España, que no es como en América Latina, que es más fácil tener una empleada doméstica? Ustedes se consideran en la casa de la soy la que lava, la que plancha, la que cocina, la que arregla, etcétera. No tengo seguro, no tengo cesantía, no tengo vacaciones, no tengo nada. A veces esos oficios domésticos que se convierten hartos, aburridos, incómodos, si a ti te molestan esos servicios, querida hermana, tengo que decirte que te estás perdiendo de una de las oportunidades más maravillosas para interceder por tus seres queridos. Cuando barras la casa, di: Señor, con el polvo barro las divisiones, barro las peleas, barro las confrontaciones. Cuando le laves la ropa a tus seres queridos, Señor, junto con el jabón, meto también en la lavadora esta oración, Señor, para que tú los toques y los abraces. Cuando le hagas la cama a tu hijo, Señor, cuando se acueste, que sienta tu amor. Cuando prepares la comida, tú puedes echarle a tu marido ese ingrediente que tanto deseas. No me refiero al veneno, no es el veneno, sino echarle esa oración: Señor, prepáralo para el encuentro contigo. No el definitivo, sino aquí nomás, aquí nomás. Entonces tú puedes orar incluso por los alimentos y convertirlos en una fuente de bendición. Es increíble que las cosas más fastidiosas de nuestra vida cotidiana y los quehaceres domésticos pueden convertirse en la mejor fuente de intercesión para ganar a nuestros seres queridos en los caminos del Señor. Padre de misericordia, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, porque eres tú quien toca nuestros corazones. Porque aunque han pasado 48 años, Señor, y hay mucho que mejorar, hay mucho que cambiar, también es mucho lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido. Ayúdanos a reconocer nuestra gran misión en nuestra iglesia y a reconocer, Señor, también esa gran tarea profética que tenemos de anunciar y denunciar el reino de los cielos. Denunciar, Señor, las injusticias, el daño y proclamar la grandeza de tu inescrutable amor. Bendícenos, bendice esta asamblea, bendice nuestros proyectos, bendice, Señor, a la Renovación Carismática Española, bendice, Señor, a su labor dentro de la Iglesia General y permite que nunca dejen de ser aquellos atletas, aquellos heraldos que se mantengan firmes en el puesto de avanzada, anunciando el reino de los cielos a todos los que te aman. Te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores.